un giro de las secciones una con respecto a la otra. Y eso sobre la superficie genera tensiones tangenciales que se derivan en tensiones diagonales normales positivas y negativas. Para ver el efecto que produce esto sobre los materiales, por ejemplo, si tuviéramos una barra cilíndrica de madera y le aplicamos un esfuerzo de torsión y lo llevamos hasta la rotura, vamos a encontrar esta fisura en la madera. Y si estudiamos un poquito esa rotura, esto es debido a que, bueno, la pieza rompe siempre en la dirección que menos resistencia tiene. Y acá ustedes pueden observar que se abrieron las fibras, o sea, se separaron una fibra de la otra. ¿Y por qué se separan? Y debido a una tracción, es la tracción esta diagonal. Y como las fibras resisten menos en la dirección perpendicular a sus fibras, como esfuerzo normal, es ahí donde rompe el material, en el lugar donde tiene mayor debilidad. Y acá entonces evidenciamos la existencia de estas tensiones normales, que son las que separan una fibra de la otra y hace romper a la madera. Si estudiamos ahora otro material, por ejemplo, agarramos un cilindro de tiza y le aplicamos una torsión, vamos a encontrar una rotura de este tipo, una rotura con forma helicoidal. Y nuevamente, acá podemos interpretar que la tiza va a tener mayor resistencia a la compresión que a la tracción, entonces va a romper por tracción. ¿Dónde rompe por tracción? En la dirección perpendicular a las grietas. Y las grietas donde se producen justamente en forma perpendicular a la dirección de tracción. Entonces, con este signo de momento torsor, que es el mismo que habíamos visto acá para esta deformación, ahí tenemos evidenciada la dirección de las tensiones de tracción que hacen romper al material en donde menos resiste a la tracción. Bueno, chicos, yo en cualquier momento ustedes me pueden interrumpir para hacerme una pregunta, si hay algo que no se entiende. ¿Hasta ahora todo bien? Sí, profe. Sí, hasta ahora se entiende. Ninguna duda con respecto a esto. O sea, estamos evidenciando la existencia de los esfuerzos debido a un momento torsor. ¿Se entiende digamos, qué genera la torsión de una pieza, en este caso cilíndrica, de sección circular? Bien, bueno, seguimos adelante entonces. Entonces, para estudiar un poquito, a ver cómo se reparten los esfuerzos y cómo se calculan, vamos a tomar como ejemplo una pieza cilíndrica de sección circular sometida a un momento torsor, que lo indicamos acá en este gráfico. Podemos representar ese momento que está en el plano de la sección, ¿sí?, con la regla de la mano derecha, con el vector doble flecha, ¿sí?, que se dibuja en forma perpendicular al plano donde actúa el momento, ¿sí?, con la regla de la mano derecha apuntando con el pulgar la dirección del vector y con los dedos la dirección del giro que provoca el momento en el plano de la sección. Para ver cómo se deforman el elemento, vamos a dibujar una cuadrícula, dibujando generatrices longitudinales y perpendicularmente las secciones circulares a lo largo del eje de la pieza. Al aplicarle el momento tordente, la pieza se va a deformar de esa manera, de manera tal que se mueven ya las aristas longitudinales, se mueven, quedan inclinadas, ¿eh? Y bueno, por lo que vimos antes, se ve una distorsión porque las secciones giran una con respecto a la otra. Entonces, un elemento de la cuadrícula, perteneciente a una rodajita entre dos secciones, una rodajita de ancho A,
Antes de la deformación tiene esta forma, después de la deformación, lo vemos acá longitudinalmente debido al momento torsor, como las secciones giran una con respecto a la otra, se provoca la distorsión y entonces después de la deformación la rodajita me queda con esta forma. Con un ángulo de distorsión gamma, que es la deformación debida al esfuerzo de corte. O sea, acá reconocemos la deformación típica de la tensión tangencial que habíamos estudiado en el tema corte. O sea, el momento tordente provoca también deformaciones por tensiones tangenciales, así como lo hacía el esfuerzo de corte debido a flexión. Perdón, acá a ustedes les tapa el último dibujo, un cartelito que aparece. A ver, Sí. esperen que- ahí está. Bien. Bueno, ¿estamos hasta acá? Digamos, entendemos que el momento tordente provoca este tipo de deformaciones. Sí, perfecto. Y es lo típico de la tensión tangencial. O sea, lo mismo que habíamos estudiado antes para corte. Bien, entonces tomemos esa rodajita de ancho A entre dos secciones circulares, donde tenemos un radio de la sección circular R mayúscula, tenemos A, el espesor de la rodajita, y tenemos un elemento de la cuadrícula que está entre las dos secciones extremas de la rodajita. Vamos a estudiar cómo se relacionan los esfuerzos con las deformaciones de esta rodajita. Entonces, actúa el momento tordente. La rodajita se deforma de manera tal de que una sección gira para un lado, la otra gira para el otro, el elemento de la cuadrícula se distorsiona debido a este momento tordente. Y eso es debido ¿por qué? Porque el momento tordente está provocando fuercitas sobre la sección, fuercitas radiales, que van variando según su posición, pero son todas fuercitas tangentes a la sección. Esas fuercitas son las que provocan tensiones tangenciales sobre la sección. ¿Por qué? Porque están sobre la misma sección. Entonces, fuerzas actuando sobre una sección tangente provoca tensiones tangenciales. Pero hay una distribución de esas tensiones tangenciales que nosotros tenemos que entender. No son constantes. Para ver cómo varían, lo que vamos a hacer es tomar dentro del mismo cilindro de la pieza de radio R mayúscula, vamos a tomar un cilindrito interior de radio más pequeño, R minúscula. Como que hay una pieza interna dentro de la barra, con el mismo eje, pero con un radio menor. ¿Se entiende? Un cilindrito metido dentro del otro. Si estudiamos las deformaciones, vamos a tomar una cuerda que representa el radio de la sección, pero dos puntos. El punto A en el radio digamos, en el exterior del radio mayor, y un punto B en el cilindro interior, digamos, en el extremo del radio R minúscula. Entonces, esta cuerda, cuando se genera la deformación, gira. Nosotros vamos a considerar que las secciones circulares, se deforman por torsión y se mantienen planas. Si son planas antes de la deformación, se mantienen planas después de la deformación. Entonces, la cuerda gira sobre una misma línea. Pero, fíjense, el punto B va a pasar a una posición B', mientras que el punto A va a pasar a una posición A'. O sea, el punto A se desplazó sobre una cuerda mayor que el punto B. O sea, si lo vemos en forma plana a la sección, vamos a ver este dibujito. O sea, el ángulo de giro, alfa, es el mismo del radio mayor que el radio menor. Pero el desplazamiento del punto B es mucho más cortito, es un arco
mucho más cortito, de B a B', que el punto A que va de A a A'. Si dibujamos un elemento de la cuadrícula en el radio exterior R, vamos a tener que el desplazamiento del punto A a la A' genera un ángulo de distorsión gamma sub R mayúscula de la rodajita A, de ancho A. Mientras que si analizamos el cilindro interior, el punto B se desplaza al punto B', que en el mismo ancho A de la rodajita genera un ángulo de distorsión gamma sub R, que ¿cómo es con respecto al gamma sub R mayúscula? ¿Es más pequeño o más grande? Igual. Más pequeño. Es más pequeño. Entonces podemos escribir esto, que el gamma R mayúscula es más grande que el gamma R. O sea, hay un ángulo de distorsión mayor sobre el exterior que sobre el interior. O sea, como que van creciendo los ángulos de distorsión en los distintos cilindritos concéntricos que nosotros podemos dibujar en la pieza esta circular cilíndrica. Entonces, partimos de esto, de que a mayor radio, mayor deformación específica, o sea, mayor deformación de distorsión, del ángulo de distorsión. Y recordemos que habíamos dicho que había una relación entre las tensiones tangenciales y los ángulos de distorsión, que se mantenía constante, con la constante esta, que era el módulo de elasticidad transversal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a medida que del radio pequeño pasamos a un radio mayor, o sea, a medida que aumenta el radio desde el centro de la pieza circular hacia el exterior, a medida que aumenta el radio, fíjense, aumenta la deformación. Y si aumenta la deformación, para que este término se mantenga constante, ¿qué tiene que pasar con las tensiones? Tienen que aumentar. Aumenta el radio, aumentan las tensiones tangenciales. O sea, que hay fíjense, una relación lineal, porque el radio es va aumentando linealmente desde el centro hasta el exterior. A medida que aumenta el R, aumenta la tensión tangencial en forma lineal, según esta constante. Por lo tanto, las tensiones se van a distribuir desde un valor cero desde el centro hasta un valor máximo en la periferia de la sección circular. Esta es la variación de las tensiones tangenciales a lo largo de la sección circular debido a un momento torsor. Por la ley de Cauchy, esa misma distribución se produce en un plano perpendicular al de la sección, internamente en el material. Entonces, con esto podemos dibujar que el diagrama de tensiones tangenciales debido al momento torsor tiene esta variación lineal desde un valor cero en el eje de la pieza a un valor máximo en la periferia de la pieza, donde tenemos que de alguna manera calcular esta tensión tangencial máxima y compararla con la tensión tangencial admisible del material para verificar la seguridad de esta pieza sometida a torsión. Por analogía con la formulita que utilizábamos para calcular tensiones normales, donde teníamos que la tensión normal era el momento flector dividido el momento de inercia multiplicado por la distancia al baricentro de la sección, acá vamos a tener la misma variación, que la tensión tangencial es la relación entre el momento tordente que provoca la deformación dividido el momento de inercia polar de la sección polar porque es circular, multiplicado por la distancia R. Cuando R vale 0, la tensión vale 0. Cuando R vale máxima, o sea, cuando vale R mayúscula, la mitad del diámetro, la tensión tangencial va a ser máxima. Esta entonces es la formulita que me permite calcular los valores de tensión a distintas distancias del centro de la pieza. Y necesito este valor, que es un valor característico que me indica la resistencia que tiene la pieza a deformarse por torsión. El momento de inercia polar. Entonces, acá interviene el momento tordente, que es un valor, digamos, que solicita a la sección circular, y
debajo tenemos el momento de inercia polar de la sección. Que para el caso de una sección circular, ese momento de inercia polar se calcula con esta formulita. Pi por diámetro a la cuarta dividido 32, el diámetro de la sección circular. Entonces, si tenemos el momento de inercia, para calcular la tensión tau máxima, si pasamos acá el R dividiendo abajo y tomamos el R máximo es el diámetro dividido 2, podemos calcular lo que se llamaba el módulo resistente, en este caso módulo resistente a torsión. Entonces hacemos el momento de inercia polar dividido el radio máximo, que es el valor de R mayúscula que habíamos puesto antes, y bueno, trabajando algebraicamente, reemplazamos inercia polar por su fórmula, el radio por diámetro sobre 2, y llegamos a este resultado donde tenemos que el módulo resistente a torsión vale pi por diámetro al cubo sobre 16. Módulo resistente a torsión, que me permite calcular este valor de tensión máxima, haciendo momento tordente directamente dividido el módulo resistente a torsión, que es el valor que nos interesa, el valor tau máximo. Y ya sabemos cómo es la variación lineal de un valor 0 a este valor máximo en la periferia. Y la distribución de tensiones se provoca, repito, en planos perpendiculares entre sí. Demostramos que en la sección se produce esta variación de tensión tangencial y por lo tanto en planos perpendiculares dentro de la pieza ocurre lo mismo. Para verificar la seguridad estructural tendremos que comparar la tensión máxima producida por este momento tordente en una pieza que tiene este módulo resistente, tiene que ser igual que la tensión admisible tangencial del material, que la buscamos en las tablas. Bien, veamos ahora también una manera de encontrar las deformaciones, aparte de las tensiones máximas. Y sigamos con esta pieza cilíndrica, una barra de sección circular cilíndrica, debido a que bajo la acción de un momento tordente, las secciones giran unas con respecto a la otra, pero no se deforman. Si son planas antes de la deformación, siguen siendo planas después de la deformación. Entonces consideremos que al actuar este momento tordente, esta pieza gira, entonces un punto sobre la periferia se desplaza este arco de circunferencia, generando un giro de un ángulo alfa en la sección. Esa distancia de movimiento de un punto a la posición deformada la vamos a denominar S, ese arco de circunferencia mide S, y también está relacionado con el ángulo de distorsión de la pieza longitudinal, que mide L. Entonces, esta generatriz L gira este arco S debido a este ángulo gamma de distorsión. Entonces vamos a relacionar ambos ángulos. ¿Por qué? Porque si esto es un ángulo pequeño, tanto gamma como alfa son ángulos pequeños, digamos, yo puedo expresar el arco de circunferencia S como R, el radio de la sección circular, por la tangente de ángulo alfa. Pero también es igual a la longitud L de la barra multiplicada por la tangente del ángulo gamma. Como estos son ángulos pequeños, puedo expresar la tangente por el valor del ángulo. Entonces puedo escribir esto, que el arco S es igual a R por el ángulo alfa y es igual también a L por el ángulo gamma. Vamos a definir acá un ángulo específico de torsión. Lo vamos a denominar θ. El ángulo específico de torsión es la relación entre el ángulo alfa y la longitud de la barra. Ya, ¿cuánto giró la sección circular con respecto a la longitud que tiene la barra? Ese es el ángulo específico. Y por esta relación que tenemos escrita acá, es también igual a el ángulo gamma de distorsión dividido el radio de la pieza.
Por definición, entonces, ángulo específico de torsión. De acá podemos decir que entonces que el ángulo de distorsión gamma es el radio multiplicado por el ángulo específico de torsión. O sea, una vez que nosotros conocemos el ángulo específico de torsión debido al momento tordente, multiplicado por el radio de la sección circular, podemos obtener cuánto se distorsionó la pieza debido a la torsión. Pero también sabemos que ese ángulo de distorsión es igual a la tensión tangencial dividido el módulo de elasticidad transversal, ¿no? Por la definición anterior de la relación lineal que hay entre tensiones tangenciales y deformaciones específicas. Entonces, de esta fórmula podemos escribir que la tensión tangencial es el ángulo de distorsión, específico de torsión, perdón, por el radio por el módulo. Una fórmula que me relaciona las tensiones con las deformaciones. Fórmula que la voy a recuadrar porque me sirve para cálculos futuros. También tenía que la variación de la tensión tangencial en función del momento tordente y el momento de inercia polar variaba en función del radio. Bueno, acá también con esta ecuación podemos, reemplazando lo que obtuvimos recién, acá podemos despejar el momento tordente de esta ecuación y después reemplazar la tensión tangencial con la formulita que habíamos recuadrado arriba. Acá podemos simplificar el radio y me queda en definitiva que el momento tordente está relacionado con el ángulo específico de torsión con esta formulita. También la recuadro. Y por último, teníamos la ecuación original de la proporcionalidad entre tensiones y deformaciones con el módulo de elasticidad transversal. Entonces, estas tres formulitas me van a permitir relacionar todos los valores intervinientes en un caso de torsión. Las tensiones tangenciales, el momento tordente, el ángulo específico, el módulo específico el módulo de elasticidad transversal, y bueno, según la necesidad de obtener algún valor en función de los datos, con estas tres formulitas yo puedo resolver cualquier caso de barra torsionada. Se lo guardan. Esto, todo lo que está en este PowerPoint, ustedes lo tienen en un resumen de la teoría que está publicado en el módulo. Así que tengan a mano, digamos, estas pantallas para la resolución de los ejercicios en forma práctica. Vamos a ver entonces cómo aplicamos esa fórmula. En un ejemplo, vamos a considerar que tenemos una ménsula empotrada en el punto A, una barra de sección circular, que con otra barra perpendicular a la misma en el punto B, esa otra barra sufre una cupla, dos fuerzas F iguales de sentido contrario actuando en los extremos. Entonces, al aplicar estas dos fuerzas, sobre la barra B se produce una torsión, ¿entiendes? Porque esto se genera un momento en las secciones de la barra AB. Si consideramos que la barra es de acero, tenemos una tensión admisible del material de 800 kilos por centímetro cuadrado y el módulo de elasticidad transversal de 810 toneladas por centímetro cuadrado. La barra mide 1,20 m, 120 centímetros, la barra AB, y la barra CD mide 20 centímetros. Le aplicamos fuerzas F, paralelas igual y de sentido contrario, de 100 kilos. Entonces, conociendo las fuerzas, conociendo la distancia entre los puntos C y D, 20 centímetros, nosotros podemos calcular el momento tordente, el momento torsor. ¿Y qué me está pidiendo el problema? Verificar la seguridad de la barra AB, que está sometida a torsión, por lo tanto sufre tensiones tangenciales. Hay que calcular la tensión tangencial máxima y
compararla con la tensión admisible del material. Y por otro lado, me piden calcular el giro en el punto B, el ángulo alfa. ¿Cuánto giró la sección con respecto a la posición original antes de la torsión? Bien, entonces vamos a aplicar toda esa formulita que vimos anteriormente. Vamos a considerar varios casos. Acá, el primer caso, que la sección, digamos que la barra B sea de sección circular, con un diámetro D de 2,5 centímetros. Podemos calcular el momento de inercia polar. Tenemos la formulita, pi por diámetro a la cuarta dividido 32. Obtengo el valor en centímetros a la cuarta. Puedo calcular el módulo resistente a torsión, pi por diámetro al cubo sobre 16, en centímetros al cubo. Y entonces, con el momento tordente, que es la fuerza por la distancia entre ambas fuerzas, digamos, de la cupla torsora, obtengo un momento torsor de 2000 kg/centímetros, y de ahí puedo calcular la tensión máxima que se provoca, ya vimos, en la periferia cuando el radio es máximo, o sea, directamente con el cálculo del valor del momento torsor dividido el módulo resistente a torsión. Ojo con las unidades, colocamos todo en las mismas unidades y obtenemos un valor de tensión tangencial máxima en kilos por centímetro cuadrado y lo comparamos con la tensión admisible. En este caso está en buenas condiciones porque es menor la tensión máxima que la tensión admisible del material. Primer incógnita, que es la seguridad de la barra B, lo hemos resuelto. Ahora tenemos que calcular el giro en el punto B, en la sección B, cuánto giró la sección desde su posición original. Bueno, para hacer eso, tengo que calcular el denominado ángulo específico de torsión, que lo sacaba con esta formulita: el momento tordente dividido el módulo resistente, el módulo de elasticidad transversal, dividido el momento de inercia polar. Valores que los tengo todos, hago el cálculo y tengo el módulo, el valor del ángulo específico de torsión. Que es un valor adimensional. Como es un ángulo pequeño, lo considero en radianes. Entonces, para calcular el ángulo alfa, lo único que tengo que hacer es multiplicar el ángulo específico de torsión por la longitud de la barra. La longitud de la barra, que eran 120 centímetros. De esta manera obtengo el resultado en radianes, que lo puedo pasar a grados. Con la calculadora ustedes directamente pasan de un sistema de medición de ángulos de radianes a grados, o pueden calcular, si no, la tangente del ángulo y después pasan la calculadora a trabajar en grados y calculen el arco tangente y obtienen el ángulo. Son las dos maneras de resolverlo. Bien, con respecto a este desarrollo, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algo que no se entendió. Sí, profe, yo quiero preguntar sobre el momento tordente, porque tengo dudas sobre la F, porque está que dice 100 kilogramos y tenemos dos fuerzas. Y no entiendo esa parte. Bueno, si vos querés calcular por separado, esta fuerza por esta distancia provoca un momento tordente y esta otra fuerza por esta distancia provoca otro que hay que sumarlo. Son dos, o sea, las dos fuerzas provocan torsión. En definitiva, son dos fuerzas que están trabajando en el mismo plano, son iguales y de sentido contrario, paralelas. Es una cupla. Esa cupla, ¿cuánto vale el momento de la cupla? Vale la fuerza por la distancia entre ambas fuerzas. Es una definición que hicimos a principio de año. El momento de una cupla es la fuerza multiplicado por la distancia entre ambas fuerzas paralelas e iguales. Entonces, eso es lo que genera un momento en el plano de la sección de la barra AB. ¿Está? Sí, pero la distancia no tendría que ser 10.
No, porque ambas fuerzas están a una distancia de 20 centímetros una de la otra. Entonces vos podés reemplazar una cupla de dos fuerzas iguales, paralelas y de sentido contrario por el valor del momento. ¿Y el momento cuánto vale? La fuerza por la distancia entre ambas fuerzas. Ese es el valor del momento. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Vamos a suponer de que no hay dos fuerzas, hay una sola acá. Esa fuerza también le provoca torsión al punto B, a la sección B, digamos. ¿Y cuánto vale lo que decís vos? F por 10 centímetros, la distancia entre B y D, ¿correcto? Sí. O sea, ahí el momento tordente sería la mitad del que estamos usando. Pero vamos a sacar esa fuerza, vamos a poner esta otra ahora. También le va a provocar una torsión a la sección en B. ¿Que cuánto vale? F por esta distancia. Y con la misma dirección que la torsión que le provocaba la otra fuerza. O sea, por separado ambas fuerzas generan una torsión igual a 100 por 10 centímetros. 100 kilos por 10 centímetros. Ahora, si actúan las dos al mismo tiempo, el efecto, se suman los efectos. Entonces, ahora vamos a tener una torsión igual al doble, porque se suma el efecto de ambas fuerzas que provocan torsión, si lo querés ver por ese lado. ¿Me entendés? Sí. Bien. Ahora, si vos querés calcular la flexión en la barra CD, en una sección acá, digamos, coincidente con el inicio de la otra barra longitudinal, si querés calcular la flexión acá, viniendo del lado de atrás, va a ser esta fuerza por 10 centímetros. Pero es flexión en esta barra. Y si querés calcular la flexión de la otra barra, también vamos a tener una fuerza por una distancia con una flexión, contracción abajo en el extremo de esta barra CB. Pero es otro efecto. Ahora estamos estudiando la torsión de la barra AB, que se provoca debido a un momento en el mismo plano de la sección, en este caso de la sección circular. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien, bueno, hasta ahora hemos visto secciones circulares, o sea, barras de sección circular, que cuando le aplicamos torsión, dijimos que las secciones giran una con respecto a otra, pero se mantienen planas. De esta manera, bueno, obteníamos ese diagrama de tensiones tangenciales, esa variación radial de un valor cero en el centro, en el eje de la pieza, a un valor máximo en el borde de la pieza, en la superficie cilíndrica lateral de esta barra de sección circular. Ahora, si la pieza fuera de sección rectangular o cuadrada, si le aplicamos torsión, vamos a tener otro tipo de deformación. Y en este caso, las secciones que eran planas antes de la deformación, este cuadradito, este rectangulito, después de la deformación se van a alabear, no se van a mantener planas. O sea, este tipo de sección trabaja muy distinto a la circular. Hay una deformación de la sección plana debido al momento torsor. Y la distribución de tensiones es distinta a la que vimos acá lineal para la sección circular. Ya se complica, es un poquito más, la variación, por ejemplo, es curva, no es lineal. En el centro, en el eje de la pieza, vale cero la tensión es tangencial, igual que en el caso de la circular, pero la variación es curva y los valores máximos se producen en el centro de los lados rectos. ¿Por qué? Porque en los vértices vale cero también la tensión tangencial, o sea, hay una variación que aumenta a medida que nos acercamos al punto intermedio entre el centro y el vértice, va aumentando, pero después disminuye y se hace cero nuevamente. En cambio, es máxima en la mitad de los lados de la sección rectangular. Es muy distinta la variación. Y fíjense qué pasa con
la sección después de someterse a torsión. Se alabea toda, deja de ser plana, ¿sí? Debido al momento torsor. O sea, las tensiones tangenciales la deforman de esta manera, cosa que no ocurría con la sección circular, que se sigue manteniendo plana. Entonces, para una sección rectangular, las tensiones máximas se provocan en los laterales y la máxima se va a provocar en el centro del lado más largo. O sea, dentro de los lados tenemos tensiones tangenciales máximas en el centro de cada lado, pero la máxima de la pieza se va a provocar en el centro del lado mayor de este rectángulo. Entonces, acá hay que calcular esta tensión máxima para verificar la seguridad estructural de esta pieza sometida a torsión. Acá vemos otra distribución de tensiones, digamos, desde el centro hacia los laterales. Vemos cómo es curva la variación. Y la tensión máxima se provoca siempre, como decíamos, este valor máximo es este mismo valor máximo, pero acá vemos la distribución a lo largo del lado externo, y acá vemos la distribución desde el centro hacia el exterior. Entonces, la máxima se provoca siempre, repito, en el centro del lado mayor del rectángulo. Por supuesto, si es un cuadrado, las dos tensiones centrales, digamos, de los lados van a ser iguales y máximas. Bien, entonces veamos hasta ahora vimos todas las fórmulas para los casos simples de secciones circulares, o sea, barras cilíndricas de sección circular. Veamos si las barras son de sección rectangular, cómo calcular estas tensiones máximas, de las cuales vimos que esta es la distribución y el máximo se provoca en el centro del lado mayor. Entonces, para calcular estas tensiones tangenciales, o estas variaciones, y encontrar el valor máximo que es el que nos interesa, se utilizan estas fórmulas. Hay que calcular la relación entre el lado mayor y el lado menor, h y b, de la sección rectangular y encontrar un coeficiente n. Con ese coeficiente n se entra a una tabla como esta, que en función de ese coeficiente n, que es la relación de lados del rectángulo, se van obteniendo los coeficientes n1, n2 y n3. O sea, supónganse que el lado mayor es el doble del lado menor, h es 2 veces b. Cuando hacen h sobre b, n les da 2, entran en esta columna con el n igual a 2, y de acá sacan los tres valores de los coeficientes eta 1, eta 2 y eta 3, que intervienen en estas fórmulas que les permiten encontrar la relación entre el momento tordente y la tensión máxima tau sub 1, o para calcular el ángulo específico de torsión en función del módulo de elasticidad transversal y el momento tordente. O sea, estas son las fórmulas que me permiten relacionar los esfuerzos con las tensiones y las deformaciones. En el caso particular de la sección rectangular tiene esta variación y se calculan con estos coeficientes que intervienen en esta fórmula. ¿Se entiende esto, chicos, lo que les estoy explicando de la sección rectangular? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, una consulta. ¿Esa tabla dónde está? Porque no está subida al módulo. ¿Qué cosa? La tabla esa de la tabla de coeficientes que pusiste acá, ¿dónde está? Porque a subida al módulo no está. No, esta tabla está, digamos, hay un resumen de la teoría que es este mismo PowerPoint y esta pantalla está tal cual. Hay un archivito en PDF que se llama Ok. resumen de teoría y están todas las pantallas de este PowerPoint con el que yo estoy explicando la clase. Bueno, ¿Está? listo, entonces nada más usamos esa. Ok. Dale, después míralo. Bueno, esto es para una sección rectangular. Vimos sección circular, sección rectangular. ¿Qué pasa si tenemos un perfil laminado de acero? En este caso se utilizan estas fórmulas donde se relacionan, bueno, los valores de
momento tordente, tensiones máximas, donde acá el coeficiente eta se saca en función de la forma que tiene el perfil. Si el perfil es un doble T, el coeficiente vale 1,31, si es un UPN vale 1,10, si es un perfil ángulo L vale 1. Y los perfiles se consideran formados por rectángulos. O sea, si tienen un perfil doble T, tendrán 3 rectángulos. Dos rectángulos que representan las alas y otro el alma. Esos rectángulos miden B por D. Son de longitud B y espesor D. O sea, el lado mayor es B, el lado menor es D de cada rectángulo. Y el máximo D, que interviene acá en la fórmula, máximo D es el lado menor del rectángulo más grueso, de todos los que intervienen conformando el perfil completo. O sea, tienen que tener en cuenta toda esta recetita para poder utilizar esta fórmula y encontrar entonces los valores de tensión tangencial máxima en función del momento tordente que solicita a la sección. También tenemos el caso de una sección hueca. Sección hueca es de, por ejemplo, este tubo de sección rectangular, de espesor T, un tubo hueco, o sea, el sector interno no tiene material, es un tubo hueco. Acá se define la sección media, que es el área que va desde la mitad de la pieza, digamos, de las paredes de la pieza, se la denomina sección media, hay que calcularla, y después está el perímetro de esa sección media. PM es el perímetro y FM es la sección media. Y acá están las fórmulas que me permiten calcular las tensiones en función de la sección media, FM, y acá tienen, digamos, las indicaciones. El T es el espesor medio, el PM el perímetro del área media y el FM el área media. Y se utilizan estas fórmulas para encontrar la relación entre las tensiones y los momentos tordentes y su deformación. O sea, fórmulas para los distintos casos de sección que me pueden llegar a tocar. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a lo que vimos? Yo tengo una pregunta, profe. Dale. Cuando estábamos hablando de la sección rectangular, viste que vos nos diste, bueno, 3 fórmulas en base a las diferentes tablas de coeficientes, al Sí, número de coeficientes. para sección rectangular esta. Sí, cuando queremos sacar, por ejemplo, la segunda formulita, si tenemos lo que sería, no me sale el nombre de la O, que parece un sigma. ¿De qué formulita me decís? ¿Esta de acá? La segunda, sí. La segunda que pasó una O fue una tita. No. Sí, acá, digamos, el momento tordente es igual al coeficiente eta 3 por el lado menor al cubo, por el lado mayor, por el módulo de elasticidad transversal, por el ángulo específico de torsión. Esa es la fórmula. Claro, sí, pero si hay que sacar el ángulo específico de torsión y, no sé, ¿ustedes nos dan lo que vale el momento tordente Claro, o no, hay que esto, sacarlo otra vez de la acá otra hay fórmula? no, vos tenés que tener en cuenta que hay distintas fórmulas donde se relacionan los valores, pero vos tenés que elegir la que utilizar en el caso de qué datos tenés vos y cuáles son las incógnitas. O sea, de acá de esta misma fórmula vos tenés la posibilidad de despejar algo. Por ejemplo, si yo te doy todos los valores de la sección y te doy, bueno, te digo, esta sección está sometida a un momento tordente T, te doy el valor, o lo calculás vos porque, bueno, de alguna manera a ver quién está torsionando esta sección. Entonces, ¿vos qué hacés? Y de acá despejá el ángulo específico de torsión de esta fórmula, con todos esos valores. ¿Está? Y con el ángulo específico de torsión vos después multiplicás por la longitud de la barra y podés sacar
otros valores, o sea, puede sacar el giro de la sección, etc. ¿Entiende? Claro. Sí. Gracias. ¿Qué otra pregunta? Bueno, recordemos, los casos más simples que vamos a estudiar son los casos de secciones circulares, donde vamos a utilizar para resolverlo estas tres formulitas generales y la definición del ángulo específico de torsión, eso es lo importante. Entonces, bueno, hay varios ejercicios ahí en el trabajo práctico número 22, en el que pueden trabajar, donde, bueno, le van a aparecer dudas, me pueden hacer preguntas, y tienen la tarea número 22, a ver, la tarea número 22 que ustedes la tienen en Moodle. Vayan pensando si tienen alguna consulta para hacerme. Profe, Sí, una pregunta. Hay una sí, tabla que se llama tabla para cálculo de torsión. ¿Esa sí. también lo vamos a usar? Sí, a ver, para que la voy a publicar y les explico de qué se trata. Tabla de torsión. La tienen ahí publicada en Moodle. A ver si no le erro a esto. Voy a compartir pantalla. ¿La tabla? Sí, esa sería. Sí, esa. Bueno, esta tabla para cálculo de torsión donde aparecen los valores característicos resistentes de la sección. Entonces, por ejemplo, acá aparece JT es el momento de inercia torsión. Es que el que yo les puse ahí para la sección circular, el momento de inercia polar, el módulo, digamos, el momento de inercia resistente a la torsión, que vale para una sección circular pi por diámetro a la cuarta dividido 32. ¿Está? Si ustedes quieren calcular la tensión tangencial máxima, tenían que hacer el momento tordente dividido el módulo resistente. El módulo resistente es este mismo valor de inercia dividido la distancia máxima que es, digamos, el radio, o sea, diámetro dividido 2. Eso les da el módulo resistente a torsión, WT. Entonces, si hace el momento tordente dividido el diámetro, el módulo resistente a torsión, les queda esta fórmula. Momento tordente dividido pi por diámetro al cubo por 16. Les queda esta formulita. Pero digamos, son resúmenes de lo mismo que les di yo en la teoría. Para distintas secciones. Esto para una sección circular. Si fuera una sección anular, un tubo acá hueco de sección circular, acá tienen resumido los valores de inercia-torsión y el de cómo se calcula la tensión tangencial máxima, en este caso. Y para distintas secciones. Acá tienen desde la sección cuadrada, esto va a ser similar a la formulita que les mostré yo en las pantallas del PowerPoint. Le va a dar el mismo resultado. Acá tienen otra forma de calcular una sección rectangular donde las tensiones máximas se producen en el lado mayor, en la mitad del lado mayor, con esta fórmula, pero acá con coeficientes alfa y beta, fíjense, que salen de esta tabla, que también están en función de la relación lado mayor, lado menor. Son fórmulas similares que le permiten llegar a resultados similares a los que les mostré yo en la teoría. Acá tienen una sección hueca
rectangular, donde también aparecen fórmulas similares a las que yo les mostré. O sea, pueden usar esta tabla, pueden usar la fórmula que yo les di en la teoría para resolver los distintos casos de sección. Pero bueno, no nos vamos a poner tampoco a calcular. En la práctica sí, para que ustedes se entrenen un poquito, pero bueno. A lo sumo trabajaremos con secciones circulares, que con ese ejemplo nos basta para que ustedes muestren que entienden el tema torsión. Bueno, muy bien lo de la tabla, la que preguntó. ¿Alguna otra consulta? ¿Quieren que veamos alguna de las otras cosas que están publicadas en Moodle? A ver. Profe, Sí. yo tengo una duda sobre flexo-compresión. Espero que lo podemos en un rato o lo podemos resolver ahora. No, espera que ahora les indico para que los que quieran ya ir trabajando en la tarea Dale, dale. lo hagan y después vos me haces consulta. Esperá. Así, digamos, los que no les interesa, las consultas se ponen para trabajar tranquilos, se ponen en silencio. A ver, espera. Dijimos... les quería mostrar el resumen de la teoría con todas las tablas. Acá está, resumen clase de torsión. ¿Se ve acá? ¿Se ve en la pantalla? ¿Ven? Acá están todos los dibujitos de todo el desarrollo de la teoría, cómo lo fuimos llevando hasta llegar a las fórmulas. Todo lo que está recuadrado es interesante tenerlo en cuenta para los cálculos. Incluso acá en esta pantalla donde están las formulitas que relacionan tensiones, deformaciones, momento tordente. Bueno, acá está el ejemplo que vimos antes. Y después los casos de secciones rectangulares, con las tablitas, secciones de perfiles laminados en acero, sección hueca, etc. ¿Estamos, chicos? Tienen que tener a mano toda esta información.